¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy saco de la chistera un vídeo que la verdad es que vengo recopilando información desde hace tiempo y me parece muy interesante y podríamos titularlo, Fábricas que acaban como el rosario de la aurora. Y es que si algo demuestra este vídeo y los que hacemos el seguimiento día a día de la industria del automóvil lo tenemos claro, es lo complicadísimo que es desarrollar un coche y ya no te digo fabricarlo, y ya no te digo desarrollar un coche, fabricarlo y además tener éxito comercial. Es una tarea titánica a la que muy pocos llegan, sobre todo y especialmente en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que lo intentan nuevos en un contexto de tanta madurez de mercado. Pero esto siempre ha sido así a lo largo de la historia y siempre ha habido gente apasionada que ha puesto muchas veces sus ideas y sus pasiones por encima de la lógica empresarial. Y aquí tenemos algunos ejemplos, creo que muy jugosos y suculentos, de situaciones en las que ha ocurrido esto, en la que ha sido un desastre, ya sea porque el producto era inviable, ya sea porque la fábrica era inviable, ya sea porque no era el lugar para hacerlo, en definitiva todo salió mal. Así que vamos a empezar con la primera de las empresas, que es Fisker Automotive, una empresa muy curiosa creada por el señor Fisker, un gran diseñador de coches, uno de los mejores del mundo sin duda, que ahora está otra vez en liza porque ha creado una nueva marca. Fisker Automotive de nuevo la ha relanzado, quitándose de encima la anterior Fisker, que ahora se llama Karma Automotive, por una cuestión lógicamente de nombre, él es el señor Fisker. La cuestión es que el señor Fisker creó el Fisker Karma, ese automóvil híbrido enchufable muy avanzado con una estética muy espectacular, y tenía que producirlo en algún sitio. Y como tantas otras veces en la historia ha ocurrido, a los estadounidenses, para producir un coche, les da por traerlo al otro lado del charco, venirse a Europa a fabricarlos, buscando básicamente dos cosas. Un contexto, digamos, de autoridades que ayudan más económicamente a estas empresas americanas, que muchas veces en Estados Unidos no tienen tantas ayudas, aunque allí también hay ayudas, y por otro lado se supone que también la excelencia a la hora de producir en Europa, aunque eso tiene muchos matices, como vais a ver ahora. La cuestión es que el señor Fisker, una vez terminado de desarrollar el Karma, tenía que fabricar en alguna parte su coche y eligió hacerlo nada menos que en Finlandia. Y eligió hacerlo además en un sitio muy interesante, que es en la fábrica de Valmet, que es una instalación que está hecha y diseñada para que se puedan producir ahí automóviles de distinto tipo. Aunque algunos de vosotros no lo sepáis, en el mundo hay muchas empresas que fabrican componentes, pero también hay empresas que están especializadas en producir coches por encargo, como es el caso, por ejemplo, de Magna Steyr, que es un gigante de la automoción que se dedica a producir muchos coches de distintas marcas y aparte de componentes también. La cuestión es que esa fábrica estaba ocupada en ese momento por Porsche, que estaba produciendo ahí el Boxster. Y Porsche precisamente decidió mandar la producción a una factoría de Magna en Austria, con lo cual esa factoría de Valmet en Finlandia se había quedado vacía y el señor Fisker decidió meter ahí la producción del Karma. Una producción que no estuvo exenta de problemas. Normalmente cuanto menos controlas el diseño y la producción del coche, más difícil es que salga bien a la primera, especialmente si tienes que hacer una serie grande. Otra cosa es tener un taller y hacer un vehículo artesanal con tiradas muy cortas. En este caso había que hacer una producción semi-artesanal. Del Fisker Karma solamente se produjeron poco más de 2.500 unidades y es un coche que se sabe que salió con muchos problemas de fábrica. El gran problema, el gran lío con Fisker viene con las baterías, como siempre, ese asunto que trae de cabeza a las marcas de automóviles y a los fabricantes a medida que van aumentando la producción de vehículos eléctricos, y en este caso se buscó un socio chino, A123 Systems, que fue el que finalmente se eligió para proveer a estos vehículos de Fisker del sistema de acumulación de energía. Y las baterías salieron rana. Las baterías se rompían y prácticamente el 50% de los automóviles que salieron de esa línea de montaje, que fueron muy pocos, acabaron teniendo problemas. Y A123 Systems desapareció. No todos los fabricantes chinos de baterías han tenido éxito y aquí tenéis el resultado. El Fisker Karma, como digo, un vehículo que hoy en día se sigue vendiendo. Curiosamente ahora en España, hace unos meses, por cierto, ha sido noticia, porque la empresa GTA, que también ha sido noticia, GTA Spano, el que fabrica el superdeportivo en Valencia, con problemas muy importantes con Hacienda, que siempre va resolviendo in extremis, bueno, pues ahora ha tomado la distribución de la nueva Fisker, ahora Karma Automotive, que es básicamente un capital chino. Concretamente, Guangxiang es la empresa que compró Fisker por 150 millones de dólares y ahora sigue produciendo el mismo vehículo en California y justamente los de GTA Spano han comprado la distribución de este vehículo en España y se supone que lo van a seguir vendiendo. Es básicamente el mismo Fisker Karma, pero lógicamente rediseñado con otro nombre
ahora se llama Revero, Karma Revero, con unas tecnologías, especialmente en lo que se refiere a la acumulación de batería, más avanzadas, y bueno, pues esperemos que vendan alguno en España. De momento no hemos tenido noticia, pero esperemos que la compañía siga. Fisker, como digo, sigue por su lado, a punto de lanzar su automóvil, su SUV, que veremos qué tal va. También una historia que tenemos que contar tranquilamente, ese vehículo eléctrico, ahora en formato SUV, que ha creado el señor Fisker. En definitiva, la fabricación del Karma fue una fabricación fallida en Finlandia, un lugar muy exótico para fabricar este tipo de coche que principalmente se tenía que vender y amortizar en los Estados Unidos, en California. Bueno, esa hay una historia curiosa e interesante hasta el punto de que en mi otro canal, por cierto, aprovecho para hacerme un poco de publicidad, tengo otro canal, se llama El Cascarón de Nuez. Por favor, suscribíos a él. He estado todo el verano descansando un poquito, no de este canal, pero sí El Cascarón de Nuez, lo he tenido de barbecho, pero es un canal en el que hablo de automoción y de otras muchas cosas, básicamente de las cosas que me ocurren a mí en mi día a día como probador de coches y trabajando con la industria del automóvil en muchas cosas que hago, y por otro lado para hablar de cosas que no tienen nada que ver con el mundo del motor. La cuestión es que en ese canal creé un vídeo que es la historia del Tata Nano, que es una historia apasionante, es una de esas historias alucinantes, que es el día que al señor Ratan Tata, el gran capo de Tata, del mayor fabricante de automóviles de la India, se le ocurrió hacer una especie de coche del pueblo por un poco más de $1.500 al cambio, ¿no? La historia del Tata Nano. Entonces, ¿qué pasó con el Tata Nano? Bueno, pues que todo fueron problemas desde el principio. Nótese cómo cuanto más barato y económico intentas hacer un coche, más complicado es desde el punto de vista de la ingeniería y de la cadena de suministro de llegar a ese objetivo. Normalmente lo que ocurre es cuando se hacen coches en pequeñas tiradas, los precios son muy altos precisamente porque hay pocas economías de escala. Bueno, pues el señor Tata decidió hacer un vehículo que se pudiera comprar por menos de $2.000 y fue un desastre, no solamente porque algunos coches en los inicios se incendiaron y eso hizo pues que tuviera muchos problemas de credibilidad el producto, no solamente porque generara el efecto contrario en la India. En ese vídeo, al final de este vídeo os lo cuento, lo vais a poder tener enlazado y conocer la historia, que por cierto ha gustado mucho ese vídeo. No solamente generó el efecto contrario, como digo, porque al final era el coche de los pobres y ningún indio quería ser reconocido como pobre conduciendo un Tata Nano, sino que además, como el coche era tan barato, las condiciones de trabajo en la fábrica que él había pensado eran unas condiciones de trabajo muy duras con muy pocos ingresos económicos, hasta el punto que los trabajadores se revolvieron, hubo un montón de revueltas y al señor Tata le costó un año de producción encontrar el sitio donde poder fabricar el coche sin que se le tiraran encima a los trabajadores. De hecho, en las protestas que había sobre el Tata Nano en aquellos tiempos, rebautizaron al vehículo como el Tata No, en las manifestaciones. Y se tuvo que retrasar, como digo, la producción un año, porque el vehículo no había manera de fabricarlo precisamente porque nadie aceptaba las condiciones que eran necesarias para poder producir un coche tan barato. Aparte que luego la calidad del vehículo, aunque se siguió trabajando mucho sobre él y estuvo muchos años vendiéndose precisamente porque nadie era capaz de decirle al jefe, oiga jefe, que la estamos cagando con el coche, que no lo vendemos. Lo típico, a ver quién llama a la puerta y le dice al señor Tata, pare usted de vender nanos, que no se venden, que es un proyecto fallido. Bueno, pues le costó años aceptarlo y tuvo este problema con la producción, con la fábrica, que es que directamente la fábrica que él quería montar no pudo empezar ni siquiera por las revueltas sociales. Y hablando de llamar a la puerta del jefe, al final del vídeo, como os digo, os vinculo el Tata Nano y su historia para que la podáis conocer, que es apasionante. Hablando de historias con el jefe, esto me da para vincularlo con el gran Ferdinand Piëch, ¿no? Os he hablado de Ferdinand Piëch y los asuntos del Dieselgate en un vídeo anterior, no hace mucho. Pues algo parecido le pasó a Piëch con el maravilloso Volkswagen Phaeton, ¿no? Ese vehículo de calidad extrema que pretendía competir con el Audi A8, con el Mercedes Clase S y con los grandes buques insignias de las marcas premium y que nunca llegó a despegar. Pero el señor Phaeton tenía una visión, quería hacer el mejor coche del mundo en calidad de fabricación, o sea, que la fábrica fuera pues, el sitio de excelencia donde el vehículo se producía con las mínimas tolerancias y los mejores ajustes que se han hecho nunca en la industria del automóvil, y para eso decidió y obligó a construir una fábrica entera, la conocida como Fábrica de Cristal, cerca de la ciudad de Dresden, y así se hizo. Una fábrica a imagen y semejanza de lo que tenía en la cabeza el señor Piëch, una factoría, la factoría de Cristal, que estuvo nada menos que desde 2002 a 2016 produciendo Phaetons a baja velocidad. Era un coche que no se vendía mucho, se iba vendiendo pero nunca fue un éxito comercial, más bien fue un fracaso que le costó dinero a Volkswagen, pero se fue vendiendo y actualizando a medida que la tecnología avanzaba, especialmente en materia de sistemas de seguridad, y la mayor parte de las unidades que se vendían iban a China al final. La cuestión es que estuvo desde 2002 hasta 2016 produciéndose un coche que no iba a ninguna parte en términos, digamos, de cuenta de resultados para Volkswagen, pero que se empeñaron en mantener. Curiosamente, Ferdinand Piëch estuvo en Volkswagen dirigiendo la empresa hasta 2015. Entonces, 2016 se para la producción, a la que lo echan, porque lo echaron,
decidieron cortar, antes no se atrevieron. Así que ahí se quedó la fábrica de cristal que Volkswagen, en la que trabajaban los empleados sobre un suelo de parquet, sobre un suelo de madera, rodeados de tecnología, con guantes blancos. O sea, era como lo más de lo más, el sumum de la producción de un coche de lujo, en lo que parecía más un escaparate técnico y de lujo que prácticamente una factoría de automóviles tal y como la conocemos, ¿no? Una cadena de montaje. La cuestión es que Volkswagen le tenía que dar algún uso a ese lugar y finalmente decidió darle el uso del lugar donde empezaban a producir vehículos eléctricos. Ahí comenzaron a producirse los Volkswagen Golf eléctricos, con una baja cadencia de producción, e igualmente se creó un museo en esa torre de cristal tan conocida y tan emblemática. Y ese lugar ahora es el que se pretende utilizar también para seguir produciendo vehículos electrificados en la marca de Volkswagen, una marca que se puede permitir mantener esa instalación, ahora le van a dar otro uso y mantener un vehículo, como digo, el Phaeton, que nunca triunfó, pero bueno, tampoco podemos decir que fue un fracaso del todo, aunque desde luego no fue el éxito que esperaba el creador del coche, que es ni más ni menos que Ferdinand Piëch. Bueno, pues hay una historia emblemática de una fábrica que acaba como el Rosario de la Aurora, que llamamos en España, o sea que es un absoluto desastre. Es la historia de DeLorean y su fábrica de Belfast. DeLorean y su biografía pues ha dado ya para muchos libros, algunos ensalzadores, otros en los que directamente se cuenta que DeLorean era un delincuente profesional y parecen que los tiros van más para ahí. Pero la cuestión es que el DeLorean y su DeLorean es un vehículo que es un auténtico ícono, y a ver quién tiene narices, ¿no?, de contar públicamente que DeLorean era un desastre y el coche es un desastre. Bueno, las personas que están metidas en el mundo del automóvil lo saben, pero ese coche se ha convertido en un símbolo pop, podríamos decir, en un símbolo de la cultura popular, y por mucho que tú puedas contar lo que es realmente un DeLorean, el coche no pierde nada de atractivo, ¿no? La cuestión es que DeLorean, bueno, pues como era su forma de gestionar, intentaba ir sacando dinero por ahí, muchas veces de manera, no se sabe si muy legal, y cuando decidió producir el coche, que era un coche que, por cierto, quería que fuera más seguro, más barato y más rápido que los automóviles que producía, según él, la podrida industria del automóvil, y acabó siendo un coche más inseguro, más caro, más lento y, por supuesto, mucho menos fiable que la media de lo que había en la industria del automóvil. El DeLorean fue un absoluto desastre como producto por muchos motivos. Y fue un desastre también la producción, que básicamente él lo que hizo fue una subasta a ver quién me da más dinero para llevar la fábrica, vendiéndole a los políticos incautos la cantidad de riqueza que iba a traer, y no se le ocurrió mejor cosa que ir al sitio donde más le ofrecían, lógicamente, porque era el lugar donde más tenían también a perder. Ni más ni menos que en Belfast, a principios de los años 70, cuna del IRA, a donde había los mayores enfrentamientos entre los católicos y los protestantes, con ese conflicto tan grave que ha habido allí durante tantos años. Aquello era un polvorín. Pues allí decidió mandar a producir la fábrica el señor DeLorean con el objetivo de conseguir el máximo de ayudas y subvenciones públicas, prácticamente un cheque en blanco. Los políticos ingleses básicamente lo que buscaban es que allí dejaran de matarse y hubiera una tregua, y que esa fábrica aportara algo de riqueza al lugar para que la gente, en lugar de tirarse cócteles Molotov y tirarse tiros en la nuca, se dedicara a trabajar y dejara los pubs y dejara los asesinatos. ¿Y qué es lo que pasó allí? Bueno, pues pasó primero de todo que le iban a dar como 50 millones de dólares, que acabaron siendo casi 100 millones de dólares en subvenciones. La Unión Europea también aportó un dinero, 7 millones de dólares. Y no solamente eso, sino que además recibió cheques en forma de préstamos blandos, recibió toda clase de exenciones sociales, incluso seguros en caso de que el asunto de la fábrica no funcionara bien. Y además el señor DeLorean, ya contento, ya envalentonado, podríamos decir, se tiró el moco de que el coche iba a estar listo para producir en 18 meses. Prácticamente tardó el doble, algo más del doble, casi 40 meses para que el coche empezara a producirse, y ese vehículo, que se iba a vender por aproximadamente unos 18.000 dólares, acabó vendiéndose por 28.000 dólares. Y no solamente eso, sino que además el vehículo pesó al final 400 kilos más de lo que teóricamente estaba planificado que iba a pesar. El coche era mucho menos seguro de lo que él había planificado, por eso, entre otras cosas, tuvo que hacerle la carrocería que le hizo, por una cuestión de sobrepeso, un vehículo que estaba inframotorizado para el peso que tenía, y no solo eso, prácticamente el 50% de las unidades que se produjeron tuvieron que volver a la cadena de montaje o al concesionario porque los coches se rompían. Muchos de ellos además no arrancaban, tenían un problema con la calidad de la batería de 12 voltios, y más de una persona se quedó encerrada en el coche mucho tiempo sin poder salir porque el coche se cerraba y se apagaba, incluido algún directivo. Momento, por cierto, antes de ir a Belfast, en el que algunos directivos cuentan la famosa frase que le dijeron al señor DeLorean, que no hizo nada de caso, que es: preferiríamos morir empresarialmente a morir físicamente en Belfast. La cuestión es que con todo este caldo de cultivo y con la decisión de subirle el precio al vehículo porque pensaba que iba a venderlo todo, aunque os parezca mentira, la mitad de la producción del DeLorean se quedó ahí en una campa sin vender, y se vendieron de una manera absolutamente lastimera. Y en medio, entre medias de todo esto que os estoy contando,
Hubo un montón de peleas y enfrentamientos, no se pararon los disturbios, de hecho hubo una huelga de hambre de presos del IRA que acabó con 10 muertos, y muchas veces la fábrica acababa siendo pasto de cócteles Molotov, de peleas, y entraban y salían esos tumultos dentro de la fábrica, pues como si formara parte de aquellos barrios, ¿no?, tan conflictivos que había en esa época en Belfast. La cuestión es que al final tuvo que llegar Margaret Thatcher y cortarle el cuello a una DeLorean que estaba ya moribunda, y luego vino toda esa historia después de la cocaína y de la caída en desgracia de este personaje, no sabemos si genio, timador, soñador o todo un poco al mismo tiempo, que es normalmente lo que son las personas, muchos matices, que fue el señor DeLorean, que por cierto se llamaba Lorian, se puso el D delante porque durante un tiempo pretendió vender que su origen era francés y no era rumano. Es una de las historias, desde luego, más sorprendentes y más sonadas, y seguramente lo suyo sería que dedicáramos un vídeo a este personaje próximamente en exclusiva. Bueno, y os voy a contar otras dos historias muy curiosas. Esta no es una historia como la del Phaeton, que termina mal, es un vehículo que se vendió a un precio muy alto, fabricado por Cadillac, y esto llama la atención por la dinámica de producción tan curiosa, ¿no? Hay cosas muy llamativas en los años 60 o 70 que se le ocurrió transportar coches de manera vertical en trenes, destrozando los motores del vehículo, y tuvieron que abandonar esa forma que ahorraba un montón de dinero en la logística porque se podían transportar más vehículos por vagón. Y luego está lo contrario, que tampoco salió muy bien, que es lo que hacía Cadillac, que ya lo había hecho en los años 20 y también en los años 50, que era subcontratar una parte de la producción importante fuera de Estados Unidos, fuera de Detroit, y transportarla en avión. Y eso es lo que hizo con el Cadillac Atlanté, un vehículo cabrio no muy conocido, bastante interesante como todas las cosas que hace Cadillac, y que estaba firmado y diseñado por Pininfarina. ¿Y qué hacían con este coche? Pues Pininfarina no solamente desarrolló el vehículo, sino que la carrocería efectivamente se producía en la mismísima Italia. Y el vehículo salía de unas instalaciones cerca de Turín y tenía que hacer casi 7.000 kilómetros en avión, 7.500 casi, hasta Detroit. ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía en unos Boeing 747 especialmente adaptados para transportar los vehículos. Cada vuelo llevaba más o menos unos 50 chasis, y luego el vehículo se terminaba de ensamblar y se le ponía el motor en la factoría de Cadillac en Detroit, como digo. Y esto lo estuvo haciendo durante unos cuantos años, a lo largo de los cuales se produjeron pues aproximadamente unos 20.000 vehículos, unas 20.000 unidades. La producción estuvo aproximadamente 5 años y tuvieron esta dinámica constantemente. Si no me falla la memoria, el último vuelo que salió de Turín hacia Detroit fue en el año 93 aproximadamente, ahora dudo si 92 o 93, y así fue como sucedió. Durante todo este tiempo se estuvo transportando parte del coche en avión de Italia hasta Estados Unidos. Una cosa muy curiosa que, como digo, Cadillac ya había hecho anteriormente con otros automóviles, la última vez en los años 50, también con una carrocería descapotable, bueno, pues que los carroceros italianos dominan y dominaban mucho en esos tiempos. Y otra historia que acabó fatal, también un poco, bueno, pues no se sabe muy bien, por una cuestión en este caso de déficit de política de gestión de la fábrica, es el asunto del Renault Avantime. Un vehículo que, como su propio nombre indica, estuvo demasiado avanzado a su tiempo y que Renault subcontrató en su producción a la fábrica de Matra en Francia. ¿Qué pasaba con esta fábrica? Renault tenía varios compromisos con Matra, y Matra decidió quitar todo lo que tenía dentro de la factoría, todos los encargos. Es la típica factoría que tenía varias líneas y se producían otros productos, pero decidió quitarlo todo porque creían completamente en el proyecto del Avantime y creían que iba a ser pues como una especie de proyección de la fábrica para aumentar ingresos y aumentar tamaño y músculo de la empresa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues ocurrieron dos cosas. Primero de todo, que el Renault Avantime se vendió muy poco, se vendió solo 2 años, en los que se produjeron algo más de 8.000 unidades, unas 8.500 aproximadamente, y la gente no acababa de entender este coche, este concepto de monovolumen futurista de 3 puertas, unas puertas gigantescas y pesadísimas. Y en segundo lugar, no ayudó tampoco que el vehículo tenía muy poca fiabilidad y bastante mala fama. Así que, entre una cosa y otra, Renault abandonó el proyecto rápidamente. Luego estuvo también el Velsatis, que le hacía un poco la competencia y que era un coche además pues que tenía más sentido desde el punto de vista del acceso por las puertas, básicamente. Y lo que le pasó a la fábrica de Matra es que lo quitó todo, puso todos los huevos en la cesta del Avantime, salió mal, la fábrica se fue a la porra por culpa de haber apostado por el Avantime. El Avantime, un coche que hoy en día es noticia, esencialmente no por esos fallos de fiabilidad y fallos eléctricos que tenía, que los tenía montones, y defectos de fabricación, sino porque se está revalorizando a marchas forzadas. De hecho, hay gente que los está comprando a pares, lo de siempre, ¿no? Una producción pequeña, pues la gente los compra con el objeto de invertir, y efectivamente es un coche que hoy en día se está comprando mucho, es lo que llamaríamos un youngtimer de cajón, es decir, un futuro clásico en el que la gente ya toma posiciones y empieza a comprarlo. Como digo, algunos lo están comprando a pares. Así que podría seguir, y esta historia no para nunca. Mientras haya marcas de automóviles nuevas
y necesidades de fabricar. Mientras haya déficits financieros y necesidades de fabricar, esto seguirá ocurriendo. Tenemos el caso de Tesla, por ejemplo, que le salió bien, pero también llevar la producción a Inglaterra. Es una cosa y una historia muy parecida en sus inicios, la historia de Tesla y la de DeLorean. En este caso, para producir el Tesla Roadster en las instalaciones de Lotus en Inglaterra, el Tesla Roadster básicamente es un Lotus Elise tuneado, como bien sabéis, a vehículo eléctrico, estuvo a punto de arruinar a Tesla. Y lo hizo en Inglaterra igualmente. O que contar, por ejemplo, de la historia de Santana Motor, que estoy preparando un capítulo específico, espero hacerlo desde allí, para contaros todo lo que ocurrió allí. Normalmente hay muchos factores y no uno solo. El desastre de la fábrica de Santana Motor, o por ejemplo lo que está ocurriendo ahora con esa empresa tan curiosa que es Ineos Automotive, con el Grenadier, ese todoterreno al estilo Land Rover, empresa a la que Land Rover ha denunciado por copiar la estética descaradamente del Land Rover, pero que las autoridades le han dado la razón a Ineos. El señor de Ineos es un señor que tiene mucho dinero, es rico, prometía una fábrica en Gales con 3.500 empleos, allí se chupaban los dedos, al final el propietario del Grenadier y de la fábrica ha decidido mandarlo al lugar que Mercedes-Benz ha abandonado, una fábrica en Francia, y es a donde parece que se va a llevar la producción, y los ingleses, esta empresa es inglesa, se han quedado con la miel en los labios de quedarse con la producción de este vehículo. Veremos qué pasa con nuevos episodios del Grenadier, que desde luego es una marca que nos está dando bastante entretenimiento con todos estos bandazos y movimientos, con todas estas peleas por patentes, etc. Así que la historia sigue igual que la historia de la automoción. Yo espero poder seguir contándola aquí, todo lo que pasa, sobre todo con la actualidad, pero también algunas píldoras del pasado, y nos vemos muy pronto en otro vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, amigos, adiós.